noches, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ricardo Andrés Medina Monero. Para aquellas personas que vayan a ver este video que quizás no sean de nuestra congregación, por causa de esta enfermedad, de esta pandemia, aún me encuentro en Santo Domingo Norte, en la capital de aquí de República Dominicana, y como en todos los países aún a la fecha, hoy que es 22 de marzo del 2020, también nuestro país está afectado por esta pandemia global que nos ha afectado a todos, y aún en nuestro país hay un toque de queda que tenemos que respetar. Aún eso nos ha impedido, aunque nosotros podamos abrir la iglesia, que podamos dar culto como habitual. Y por esta razón me estaré dirigiendo a ustedes, especialmente me dirijo a los miembros de la iglesia Nueva Visión Cristiana Tercera, ubicada en La Virgen, en La Victoria, distrito municipal de La Victoria. Y hasta que por lo menos Dios permita que todo esto pueda solucionarse, estaré dirigiéndome a ustedes a través de esta clase de medios, de videos, para que entonces por lo menos se mantengan conectados. Y bueno, antes de empezar con mi exhortación que quisiera transmitirle, acostumbramos a que esta hora se supone que yo debería estar predicando en la congregación, pero pese a las circunstancias no podemos estar reunidos en grupos porque aún se ha decretado que no se puede aún por la situación. Pero bueno, antes de continuar quisiera que si estás escuchando esto, que inclines tu rostro y donde tú te encuentras y ores conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de manera especial porque podemos llamarte Padre. Señor, te pedimos que tu nombre sea santificado, que tu gracia y tu voluntad, Dios mío, Padre, pueda manifestarse en nuestras vidas cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, como así son hechas. Es hecha tu voluntad en el cielo, Señor. Padre, yo te pido aún así que tú seas proveyendo para nosotros todo lo necesario que necesitamos, aún en esta situación difícil, Señor. Te pido, Señor, aunque tú perdones nuestros pecados, nuestras ofensas. Padre, mira, Señor, me acerco a ti con humildad, sabiendo de que no soy nadie delante de ti, Señor, y que de no ser por tu Hijo Jesucristo sería incapaz siquiera de dirigirme a ti, Señor, con propiedad. Pero gracias a ti, Señor, puedo acercarme confiadamente, Señor, Padre, al trono de la gracia, y te doy gracias por ello, Señor. Padre, mira, Señor, yo te presento estas palabras que voy a transmitir, Señor, a través de este medio. Te pido, Señor, que tú seas quien guíes cada una de mis palabras, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero tratar aún con una lectura en este momento, y se encuentra en el libro de Primera Carta de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13 en adelante, y leo aún así la palabra de Dios. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos eso en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Aquí Pablo, en este libro de Primera Carta de los Tesalonicenses, en el contexto aún de esta palabra, era de que aún el cristiano en ese entonces estaba atravesando por momentos aún de persecución. El cristiano estaba siendo perseguido, y esto implicaba de que muchos creyentes, especialmente en Tesalónica, ellos se sentían mal, se sentían deprimidos. ¿Por qué? Porque aún ellos habían perdido la esperanza de volver a ver aún a sus hermanos.
y ellos de verdad que se sentían muy afligidos por causa de sus hermanos, que muchos de ellos habían muerto aún por causa de esta persecución. Y el apóstol Pablo es lo que les recuerda a ellos, es primeramente que Jesús había muerto por ellos, y que si, o sea, Jesús había ocupado su lugar, él había aún muerto por ellos. Y no solo que Jesús murió por ellos, sino que, y dice textualmente, leo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aún él está hablando acerca de cada una de aquellas personas que murieron estando confiados aún en esa gracia, en ese amor de Cristo. Aún cada una de esas personas dice que cuando Cristo volviera aún a buscar a su pueblo, dice que todos ellos, independientemente de si ellos murieron por causa del testimonio del Evangelio, o aún nosotros que quedáramos, aún cuando ocurra la venida del Señor, el levantamiento de la iglesia, la Biblia dice que todos aún seremos levantados. Dice que aún las tumbas se abrirían y que los muertos en Cristo resucitarían primero. Aún dice que nosotros los que quedáramos aún, dice que seremos juntamente levantados, arrebatados con ellos, y seremos entregados en las nubes aún a Cristo en el aire. Y aún esto es una razón de esperanza, de confiar, de que a pesar de que la situación en la cual estamos viviendo aún en todo el mundo, hoy 22 de marzo del 2020, estamos viviendo todos en la misma situación, donde ya en Italia hoy a la fecha hay alrededor de 4.000 muertos, en China aún hay más de 3.000 muertos, y aún alrededor de todo el mundo, aún aquí en República Dominicana donde me encuentro, ya hay más de 200, casi 300 contagiados, y ya hay 3 muertos, 3 fallecidos, y hay muchísimas personas que están hospitalizadas, otros están aún en cuarentena en sus hogares, que han dado positivo aún a este virus, que a pesar de que no tiene un alto índice de mortalidad, pero el impacto que ha causado este virus aún en el sistema de salud de cada nación ha puesto prácticamente en una situación donde no hay cómo asistir aún a las personas que ya están en un estado de gravedad. Aún esta enfermedad produce un problema aún en el sistema respiratorio, lo cual en su etapa más grave hace que las personas necesiten de un respirador, un sistema de respiración asistida, y todo esto para poder sobrevivir aún durante todo el proceso de esta enfermedad. Ahora, hay muchos que quizás no llegan a esa etapa donde el índice de mortalidad es más alto, pero cada uno de nosotros estamos bajo la misma condición. Muchos de nosotros, o sea, por esto de la cuarentena no podemos ni siquiera salir de nuestras casas. Y quiero que usted entienda de que Dios tiene control de su vida, de que Dios tiene control de tu casa, Dios tiene control de tus hijos, de que no hay razón por qué temer, de que sabemos de que si nosotros aún muriéramos por causa de esta enfermedad o por la razón que sea, nosotros partimos de esta tierra, nosotros tenemos que saber que tenemos una esperanza que debemos transmitir aún a aquellos que no conocen al Señor. Y si nosotros que conocemos al Señor estamos afligidos, estamos atribulados, estamos en desesperanza, ¿qué podemos transmitirle aún a aquellas personas que no conocen del Señor? Este es un momento que, al igual como los cristianos de China están aprovechando para predicar la palabra, para salir con la Biblia, para salir aún con la fe, para hacer obras que identifiquen realmente de que somos verdaderos creyentes. Nosotros como cristianos estamos llamados, a pesar de la condición en la cual nosotros nos encontremos, aún a predicar, aún a nuestra familia, que posiblemente no teníamos la oportunidad de predicarles, de anunciarles, de hablarles de Cristo, quizás de sentarnos y orar en familia, de quizás de sentarnos y leer la palabra de Dios en familia. Esto es una situación que nos abre esa puerta de predicarle a una de las personas que están más cerca de nosotros, que posiblemente nosotros estábamos salvando a las personas que estaban afuera, pero los de la casa quizás estaban descuidados. Y es necesario aún que nosotros aprovechemos esta situación para aún anunciarle a los que están en nuestro derredor, aún que Cristo vino a morir por ellos, y de que aún ellos puedan estar seguros de que aún si su alma llegase a perder, o sea, si su vida llegase a perderse, que ellos aún ellos puedan irse con Cristo a una eternidad
de salvación, de vida eterna. Porque otra cosa es que nosotros, si reflexionamos acerca de la situación que estamos viviendo, Dios muchas veces permite las situaciones y aún entendemos de que todo esto Dios de una u otra forma lo ha permitido porque Él es soberano sobre este mundo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que Dios permitiera esta situación? Y es de que todas las personas entiendan de que hay un Dios, de que Dios está aún a la puerta, de que pronto se acerca aún el levantamiento de la iglesia, de que pronto tendremos que estar frente a Él y de dar cuentas. Pronto hemos de dar cuenta al Señor por todo lo que nosotros hicimos con nuestra vida. Y sea que moramos por causa del coronavirus, o sea de que moramos por la razón que sea, todos nosotros, todos los hombres, dice la palabra que toda lengua tendrá que confesar que Dios es Dios. Y el tema que me gustaría reflexionar ya para finalizar es de que lea el libro de Apocalipsis. Todo esto que está pasando con esto del coronavirus no es ni la tercera parte, no es ni la sombra de lo que dice el libro de Apocalipsis que ha de acontecer en esta tierra. Entonces, todo esto es motivo para que nosotros reflexionemos acerca de que no podemos aferrarnos a las cosas terrenales. Y yo lo veo como Dios tocando aún a nuestras vidas y diciendo, óyeme, es tiempo de que tú pienses en lo eterno, de que tú pienses que más allá de los 80, 90 años que como mucho tú puedas llegar a vivir en esta tierra, es tiempo de que tú pienses en el más allá, en el momento en el cual tú has de compadecer delante de Dios, de que tú has de mirar a Dios a los ojos, de mirarle cara a cara. ¿Y qué tú le vas a decir? O sea, tú tienes que comenzar a pensar en la eternidad, en cuando tú estés aún de aquel lado, desde ahora. Porque ahora que estamos en el tiempo, en esta carne, es que construimos lo que hemos de recibir en la gloria del Señor. Y como le digo, usted lee el libro de Apocalipsis y todo esto, esta pandemia, no se compara en nada a lo que ha de acontecer. La Biblia dice aún que en aquel momento, dice que caerán aún como las estrellas del cielo. Y si usted lo puede interpretar de acuerdo a las ciencias modernas, esto quiere decir que va a caer como un gran meteorito que va a acabar con la tercera parte de los seres vivientes. Y si usted hace un análisis de la población mundial hoy en día, y en el mundo hay alrededor de 7.000 millones de habitantes. Y de que con el coronavirus apenas han muerto alrededor de 11 millones de habitantes. Lo cual es un porcentaje ínfimo comparado con lo que ha de acontecer en aquel momento. Entonces, usted como cristiano, aún a usted que no sea cristiano, que pueda ver este video, usted tiene que entender que el tiempo en el cual usted ha de pararse frente a Dios en su trono y de compadecer delante de Él, se acerca, sea por el coronavirus, sea por cáncer, sea por un accidente, sea por muerte natural. Pero llegará el momento en el cual usted y yo hemos de pararnos frente al trono de Dios. ¿Y qué usted le va a decir? Mira, aún a Jesús, la Biblia dice que se le acercaron para hablarle acerca de dos tragedias que habían acontecido en su época. Una de ellas fueron los 18 galileos que murieron cuando una torre le cayó encima a ellos y los mató. Y le preguntaron, Jesús, ¿qué tú piensas acerca de esto? Y tú sabes qué Jesús respondió. Él dijo, mira, está bien, ellos murieron, pero tú tienes que saber que si tú no te arrepientes, tú igualmente como ellos vas a perecer. Le preguntaron a Jesús, mira, los que mató Herodes, que mezcló, o Herodes no, Pilato, que mezcló su sangre con la sangre de cerdos. ¿Qué tú piensas? No. Y él le respondió lo mismo, oye, si tú no te arrepientes de tus pecados y buscas el reino de Dios, buscas el rostro de Dios, igualmente tú vas a perecer. Mueras hoy, mueras mañana o mueras dentro de 50 años, pero de igual forma tú has de mirar a Dios cara a cara. ¿Y qué tú le has de decir? Que tú no tuviste tiempo para aceptarle, para pensar, para reflexionar acerca de su camino, del estilo de vida que tú llevas, que es contrario a la voluntad del Señor. Es tiempo de que nosotros reflexionemos, es tiempo de que nosotros busquemos el rostro de Dios mientras puede ser hallado. Es verdad, hay muchas personas que han fallecido por causa de esta enfermedad y nos apenamos grandemente por ello.
Porque la Biblia, aún Dios mismo dice en su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero a veces es necesario que Dios toque, aunque Dios nos demuestre qué tan frágil es nuestra vida, para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos considerar que en cualquier momento nos podemos ir de esta tierra. Y Pablo lo que quería aún enseñarles a aquellos que eran creyentes, a aquellos que servían al Señor, él lo que quería enseñarles era de que tú y yo como cristianos tenemos primero que afirmarnos en el camino. Y segundo, tenemos que tener la esperanza, la confianza en Dios y de saber de que esta vida no depende de un antibiótico, no depende de una vacuna, de que mi vida depende enteramente de Dios. Y es necesario que tú y que yo entendamos que tú vas a morir, que yo voy a morir, no por causa de un virus. Tú vas a morir en el momento en que así Dios lo determine. Y si el tiempo de Dios, de que tú mueras, de que yo muera, es ahora por este virus, oye, feliz. Pablo dijo que él no sabía qué escoger. Pablo estaba tan enfocado en lo eterno, en el reino de los cielos. Él estaba tan convencido de lo real que era su Dios, su Señor, que él decía que él no sabía qué escoger. Si morir o si permanecer en vida. Él dice que él se sentía en aprecho, en estrecho, no sabía qué decidir. Y muchas veces nosotros le tememos a la muerte porque no estamos seguros de nuestra salvación. No estamos seguros de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es mi reflexión. Si tú estás débil, ora, ayuna, aprovecha el tiempo que tú tienes en tu casa. Lee la palabra, busca el rostro del Señor. Si estás fuerte, predica, insta a otros que busquen al Señor. Usa las redes sociales. Usa cada medio que Dios ponga a tu alcance para transmitir el mensaje que tú has recibido del Señor. Y esta es mi exhortación. Confiemos de que nuestra vida depende enteramente del Señor. Dios te bendiga.